Cordial saludo, estimado tutor. Mi nombre es Jennifer Mejía, estudiante del programa de Contaduría Pública. En el día de hoy voy a hablar acerca de las diferencias y similitudes que encontramos en el contrato público y el contrato privado. Comencemos con el desarrollo de esta presentación. Durante esta presentación vamos a hablar acerca de las diferencias que hay entre el contrato público y el privado. También hablaremos acerca de las partes, del principio, el tipo o la clasificación del contrato, ya sea público o privado, y las responsabilidades por incumplimiento en dichos contratos. También explicaremos la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Comenzamos hablando por las diferencias que hay entre el contrato público y el contrato privado. Dentro del contrato público encontramos diferentes aspectos. Uno de ellos pueden ser las partes involucradas. En el contrato público, al menos una de las partes es una entidad estatal, ya sea el gobierno o una entidad descentralizada o una empresa pública. Por el contrario, en el contrato privado, las partes son entidades o personas jurídicas de carácter, como su nombre lo indica, privado. Otro aspecto que encontramos son las normas aplicables. En el contrato público, estas están sujetas a una norma como la Ley 80 de 1993 y el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En el contrato privado, las normas aplicables son los que rigen principalmente el Código Civil y las normas comerciales aplicables. Otro aspecto sería el de transparencia y rendición de cuentas. Los principios de transparencia y rendición de cuentas implican que el público debe tener acceso a los procedimientos y resultados. Las entidades estatales competentes son responsables de controlarlos y supervisarlos. Entonces, esto quiere decir que los principios deben de estar disponibles al público. Para esto encontramos una página, una plataforma digital llamada SECO, que es donde podemos ver los procesos de todos estos contratos. También encontramos en el contrato privado que la transparencia y la rendición de cuentas es menos formal y esta está determinada por las partes involucradas. Entonces, después de que las partes involucradas tengan conocimiento de todo lo que esté pasando alrededor del contrato, ya esto se da por bien servido. También encontramos otro aspecto que son los recursos y reclamaciones. En los contratos públicos existen mecanismos específicos para la interposición de recursos y reclamaciones. Esto es incluyendo la posibilidad de solicitar directamente la revocación o interponer recursos administrativos y acudir a las jurisdicciones contencioso-administrativas para estos recursos. Por el contrario, en el contrato privado, los mecanismos de resolución de conflictos suelen ser más flexibles y más que todo se basan en los términos acordados en dicho contrato. Otro aspecto que encontramos en las diferencias de estas contrataciones es los procedimientos de selección. Para celebrar un contrato público, generalmente se requieren de un proceso de selección competitivo transparente, ya sea una licitación pública o una subasta o un concurso de méritos. Ya en el contrato privado, las partes tienen mayor libertad de acordar los términos y condiciones de manera directa. No es necesario hacer un proceso de selección y todo este mecanismo que lleva el contrato público. También vamos a ver o vamos a hablar de las partes del contrato. Dice que es importante tener en cuenta que dependiendo de la naturaleza y la complejidad del contrato público, pueden involucrarse otras partes como consultores externos, entidades financieras, supervisores técnicos, entre otros. Esto es para los contratos públicos, o sea, pueden involucrarse estas partes. Pero también encontramos que en el contrato privado se implica
la participación de dos o más partes que acuerdan cumplir con ciertas obligaciones y derechos mutuos. Entonces, en el contrato privado, encontramos que las partes es una parte A y una parte B. La parte A figura como contratante y la parte B como contratista. Opcional, pueden haber unos testigos o unos representantes legales. Esto es puestos o acordados por cada una de sus partes. En el contrato público, las partes que intervienen en el contrato es la entidad estatal, un contratista, un interventor supervisor y un comité evaluador. Ahora hablaremos de los principios del contrato, ya sean públicos o sean privados. Los principios fundamentales que suelen regir los contratos públicos son los siguientes. Los principios de transparencia, competencia, igualdad de tratos, eficiencia y economía, legalidad y cumplimiento normativo y rendición de cuentas. Entonces, cuando hablamos de principios, estamos hablando de esos puntos que debemos tener en cuenta al momento de la contratación. Entonces, cuando hablamos de transparencia, en la contratación pública, sabemos que esta debe ser transparente y accesible para garantizar que las partes interesadas tengan igualdad de condiciones y puedan participar en igualdad de oportunidades. En competencia, el principio de competencia, los contratos públicos deben fomentar la competencia entre los proveedores para obtener la mejor relación calidad-precio. Se deben establecer procedimientos de licitaciones abiertas y justas que permitan la participación de diferentes oferentes y eviten prácticas anticompetitivas. Entonces, estos son algunos de los principios de la contratación pública. Ya en la contratación privada, dice que los principios fundamentales que suelen regir estos contratos son los siguientes, que son el principio de autonomía de voluntad, consentimiento mutuo, obligaciones legales, cumplimientos de buena fe, equidad y justicia. Estos, autonomía de la voluntad, se quiere decir que las partes tienen la autonomía para realizar el contrato y acordar los términos y especificaciones, al igual que el consentimiento mutuo, que ambas partes así lo deciden. Otro punto que vamos a tratar son los tipos o clasificación de contratos. En el contrato público encontramos contratos de consultoría, contratos de concesión, contratos de prestación de servicios y contratos de obra. Cuando hablamos de contratos de consultoría, estamos hablando de esos contratos en los que una entidad gubernamental contrata a expertos o especializados para brindar asesoramiento, estudios técnicos o servicios de consultoría en áreas específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno o el Estado quiere hacer una carretera nacional. Entonces, para su estudio, él contrata a estas empresas que se encargan de realizar el estudio del suelo, de los materiales que va a usar y todo eso, de unos técnicos o unos peritos para esto. Entonces, a esa celebración se le llama contrato de consultoría. Otro es el contrato de concesión. Este es uno de los contratos más paradigmáticos que tiene la contratación estatal, ya que a través de él las entidades públicas reciben el apoyo de los particulares para el cumplimiento de los fines del Estado. Esto permite que aquellos o exploten, operen, organicen, construyan, conserven o gestionen un determinado bien o servicio de propiedad del Estado. Esto le garantiza al Estado que la parte contratante haga uso de eso, pero que al final o en los términos acordados tengan beneficio para ambas partes. También encontramos el contrato por prestación de servicio, que es cuando las entidades estatales necesitan
hacer tareas que regularmente no tienen o las personas que están contratadas con ellos no pueden realizar estas tareas. Entonces buscan personas externas. A estas se les hace un contrato por prestación de servicio que está regida por el artículo 32 de la Ley del 80 de 1993. Otro es el contrato de obra. El contrato de obra son esos contratos celebrados por entidades gubernamentales para la construcción, mantenimiento o mejoras de infraestructuras públicas como carreteras, puentes o edificios gubernamentales. Un ejemplo de esto puede ser que una alcaldía o una gobernación celebre un contrato con una prestadora de servicios de aseo. Entonces se realiza un contrato de obra por esto. Otra, en el contrato privado encontramos contratos o convención, contrato unilateral y bilateral, contrato gratuito y oneroso, contrato conmutativo y aleatorio, contrato principal y accesorio, contrato real, solemne y consensual. Vamos a hablar un poco acerca del contrato conmutativo y aleatorio. El contrato conmutativo y aleatorio es cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o a su vez. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. El contrato real o solemne es cuando para que sea perfecto, o sea, para que esta contratación sea perfecta, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no producen ningún efecto civil. Y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Esto lo encontramos en el artículo 1500 del Código Civil. Bueno, vamos a hablar un poco de las responsabilidades del incumplimiento del contrato. Según la Ley 80 de 1993 de Colombia, también conocida como el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, existen diferentes disposiciones específicas que establecen la responsabilidad por incumplimiento en los contratos públicos. Estas responsabilidades por incumplimiento, una de ellas es la responsabilidad contractual. Este artículo establece que el contratista será responsable por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, salvo que se pueda demostrar que dicho incumplimiento se debió a un caso fortuito o de fuerza mayor. En caso de incumplimiento, el contratista deberá responder por los daños y perjuicios causados en la entidad estatal. Otra responsabilidad por incumplimiento en el contrato público son las sanciones. La Ley 80 de 1993 contempla la posibilidad de imponer sanciones administrativas en caso de incumplimiento contractual. Estas sanciones pueden incluir multas, suspensión temporal de contratación o inhabilidad para contratar con entidades estatales. Otra responsabilidad por incumplimiento es la responsabilidad del contrato. En caso de incumplimiento grave por parte del contratista, la entidad estatal tiene la facultad de declarar la resolución del contrato. Esta declaración implica la terminación anticipada del contrato y puede conllevar a la imposición de sanciones y a la exigencia de compensaciones por los daños y perjuicios sufridos. Esto es la responsabilidad del incumplimiento del contrato privado. Ahora vamos a conocer la responsabilidad por incumplimiento en los contratos privados. En el artículo 1546 del Código Civil establece que los contratos bilaterales, si una de las partes no cumple con las obligaciones y la otra parte tiene que exigir
el incumplimiento específico del contrato o solicitar su resolución junto con la indemnización de los daños y perjuicios causados. En otras palabras, si una de las partes incumple las obligaciones establecidas en el contrato, la otra parte puede elegir estas dos opciones. Una es el incumplimiento específico, donde la parte afectada puede exigir a la otra que cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato. Esto implica que puede ordenar a la parte incumplidora que realice lo acordado según los términos y condiciones. Dos, es la resolución del contrato y compensación de daños. Esto es donde la parte afectada puede solicitar la terminación del contrato debido al incumplimiento y además reclamar una compensación por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento. Los daños pueden incluir pérdidas, la pérdida económica directa, los costos adicionales incluidos y otros costos o otros daños previsibles. Vamos a seguir con la explicación de la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Estos principios se dan en las contrataciones con el Estado. Cuando el Estado contrata, debe tener en cuenta aplicar estos principios. Dice que en el artículo 13 de la Constitución de Política de Colombia de 1991 encontramos el principio de la igualdad. Este artículo consagra que el principio de igualdad y prohíbe cualquier forma de discriminación. O sea, este artículo prohíbe cualquier discriminación. Establece que todas las partes deben recibir la misma protección y trato por parte de autoridades sin importar su origen o características personales. Entonces, el principio de igualdad lo que nos quiere decir es que no importa si sea indígena, afrodescendiente, comunidades LGTBI o cualquier otro tipo de comunidades, todas deben de tener igualdad de condiciones. Otro principio que encontramos es el principio de interés general. Este está consagrado en el artículo 1 y establece que el Estado colombiano se funde en el respeto de la dignidad humana y en la prevalencia del interés general. El interés general es el bienestar común de la sociedad y el Estado tiene la responsabilidad de promoverlo a través de sus políticas y acciones. Entonces es por eso que vemos que si alguna sociedad o alguna comunidad, si la sociedad o alguna comunidad necesita una intervención del Estado o presenta una problemática, esta debe ser intervenida mediante políticas y acciones para su beneficio. Otro es el interés particular, lo encontramos en el artículo 2. Este artículo reconoce que uno de los fines esenciales del Estado es servir a la comunidad y promover la prosperidad general. Esto implica, lo que quiere decir, es que el Estado debe velar por el interés particular de los ciudadanos y garantizar la efectividad de los derechos y deberes establecidos en la Constitución. Todos estos consagrados en la Constitución Política de 1991. Entonces, todos estos principios los vemos en la Constitución Política de 1991. Muchas gracias por su atención prestada. Esta ha sido mi exposición.